Gracias por seguir con nosotros. Estamos ahora, hablando con el doctor Pedro Balbuena, abogado de la defensa del senador Félix Bautista. Dejamos la pregunta en el aire, doctor Balbuena. ¿Existe la posibilidad de que el Ministerio Público apele la sentencia dictada por el magistrado Moscoso Segarra? Usted hablaba de la posibilidad de que ustedes también puedan ejercer algún recurso a partir de algo que ustedes no están de acuerdo en cómo se manejó todo el Ministerio Público. ¿Se ha hablado con su defendido respecto a esta posibilidad? Si es así, ¿qué le dice Félix Bautista? Lo que le acabo de decir es una opinión de Pedro Balbuena como abogado. Yo creo que hay espacio también para una apelación del imputado en relación con aquellos puntos que no le beneficiaron de la decisión y que yo creo, desde mi punto de vista, lo que es mi opinión profesional, que son cuestiones importantísimas de cara al conocimiento del recurso de apelación y que deberían ser ponderados por la Corte y eventualmente por la Suprema Corte de Justicia cuando le toque juzgar el recurso de casación. No solamente porque es importante para este caso, sino porque para el futuro es importante que alguna decisión del Tribunal Supremo aborde un tema como esto, que han sido discutidos y que no merece que se queden solamente en la discusión de primer grado. Doctor, pero es una opinión mía. El abogado Cándido Simón ha planteado públicamente, hoy está en uno de los diarios y ya lo había dicho aquí en CDN, de que esto podría llegar al Tribunal Constitucional porque Moscoso Segarra habría violado el tiempo de reserva, porque se reservó el fallo el 26 de febrero y lo conoció 27 de marzo, sobrepasando la cantidad de días que estaba previsto por la Constitución o por el ordenamiento jurídico nuestro. Con respecto a eso, ¿qué opinión tiene usted? Le voy a contar qué pasó el día de la audiencia. Como ustedes sabrán, se trata de un voluminoso expediente de acusación y también de un expediente que aportó la defensa del mismo tamaño. Deben haber en piezas documentales más de 20,000 documentos, digo yo. Entonces, el día en que se conoció el asunto, se terminó la discusión, el juez llamó a ambas partes y les inquirió con respecto a las complejidades de este proceso y de que era imposible dar una decisión debidamente fundamentada en los plazos estrechitos que establece la ley y que en consecuencia él quería contar con un plazo más amplio al respecto. Todo el mundo estuvo de acuerdo y digamos que la fijación para una fecha como la que se dictó se produjo sobre la base de un acuerdo entre todas las partes. Pero aparte de esto, el tema de las nulidades en el proceso penal es un tema que está vinculado al sentido de garantía de la norma. Usted no puede pretender que la nulidad se produce automáticamente por el mero hecho de que se haya violado un plazo. Al lado de la violación del plazo tiene que haber la violación a una garantía, sea esta del procesado, sea del proceso en cuanto a su conformación. Entonces, el mero transcurso del plazo no va a ser suficiente para pretender impugnar esa decisión, porque al lado de eso, quien impugne por ese motivo va a tener que demostrar también que hubo una afectación a un derecho fundamental en este proceso, lo cual no se evidencia y no lo va a plantear en este caso la parte recurrida, que es el ingeniero Félix Bautista. Doctor, yo quería preguntarle, escuchando todo esto, y usted como abogado, entonces, viendo y usted conociendo el expediente, el ingeniero Félix Bautista no es culpable de ninguno de los, o no es culpable, no tiene nada que ver, pues no quiero que usted me juzgue la culpabilidad, no tiene nada que ver en ninguno de los casos que se ha presentado, él no tiene nada que ver con eso, o sea, él no aparece, lo que se ha querido es meterlo en todos esos casos que se han presentado. Vamos a decirlo de una manera. Usted que conoce el expediente. Vamos a decirlo de una manera, en este caso se produjo un archivo que dijo que no había delito. Ese archivo cerró el proceso. Eso impedía cualquier otro tipo de persecución basada en los mismos hechos. Entonces la cuestión... que no había delito o que no había pruebas de delito. Que no había pruebas de delito en algunos casos y que no había tipicidad en otros, que es lo mismo decir que la conducta atribuida no es que delito. No tiene nada que ver con eso. Ante esa verdad, porque es una verdad manifestada en un archivo del Ministerio Público, eso es importante sostenerlo, que ha sido el mismo Ministerio Público que archivó este caso y ha sido el mismo Ministerio Público. De Otoniel Bonilla. Exacto, por el Ministerio Público. Hay un principio de unidad del Ministerio Público que hace que los actos que ejecute uno se entiendan ejecutados por el cuerpo que es el Ministerio Público. En esas condiciones, primero no había mérito para la persecución penal, pero aparte de eso, como les dije,
Habían pruebas que eran completamente ilícitas y que en consecuencia tornaban arbitraria la persecución penal. Y en tercer lugar, había una insuficiencia de los elementos que podían justificar una apertura a juicio. Entonces, en base a esos elementos, no hay responsabilidad que pudiese comprometer al imputado en el presente caso. La sociedad ha casi enterrado al magistrado Moscoso Segarra por la decisión emanada el pasado 27 de marzo. Usted ha sido juez. Quisiera que en estos momentos se despojara del caso y pensáramos en el juez Moscoso Segarra. ¿Qué le espera de ahora en adelante en base a su experiencia? Bueno, yo le voy a contar un caso de mi experiencia. Cuando yo era juez de la Corte de Apelación, de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santiago, conocimos un caso de homicidio terrible en Santiago, que fue un homicidio que se produjo en Santiago y había una persona imputada como asesino en ese caso. En ese proceso la Corte descargó por insuficiencia de prueba al imputado y la prensa nacional le pegó fuego a la Corte de Apelación de Santiago. Yo recuerdo que el periodista Uchi Lora le dedicó 2 programas a eso. Le pegó fuego, acabó con los jueces, se habló de corrupción, se habló de todo. Y eso nos afectó no solamente a mí, sino a mi familia y a todos los jueces que intervinieron en ese caso. Yo porque sé que hacía, y así lo sabe la comunidad, de cuál fue mi carrera y cómo yo ejercí durante todo ese tiempo mi función de juez. Y nosotros llegamos a la convicción de que los jueces están para, digamos, determinar en cada caso responsabilidad penal y que viene con el cargo la posibilidad de que a nadie le gusten nuestras decisiones. Las decisiones de los tribunales valen por el valor de verdad que encierran y no por el hecho de que mucha o poca gente esté de acuerdo. Quienes representan poderes, quienes representan al pueblo son los congresistas, el presidente de la República, y responden a esa mayoría. Pero los jueces, el único norte, la única fuente de legitimidad de las decisiones del juez es el valor de verdad que se manifiesta en la motivación que da en su sentencia. Doctor Valbuena, por eso es que es importante, y me disculpa que continúe para acotar esto, que en este caso nos aboquemos al estudio de la decisión y de la fundamentación que el juez ofrece en su sentencia de este caso y que no partamos de opiniones no fundamentadas en hechos, porque lo que va a determinar si el juez obró mal o obró correctamente es su fundamentación. Fundamentación que desde mi punto de vista, y soy parte interesada obviamente, destruye completamente lo que era la pretensión original del Ministerio Público y por tanto creo que ha sido maltratado el juez en cuanto a la desconsideración que pudiera haberle merecido en las redes sociales su decisión en torno a este punto. Bueno, uno de los temas más graves han sido acusaciones hechas de manera pública incluso, de que parte de esa sentencia fue redactada por la defensa. Lo planteó aquí incluso delante de mí el doctor Guillermo Moreno diciendo que no era una discusión técnico-jurídica sino política y que incluso esa sentencia había sido entregada por la defensa de Félix Bautista. ¿Qué contesta usted a esas acusaciones? Bueno, una que es técnica y otra que no lo es. Número uno, que desde el punto de vista... y que por eso, perdón, se había filtrado tan temprano. Yo soy el abogado de Félix Bautista y lo que Guillermo Moreno imputa es difamatorio. Y una de las cosas que estamos pensando, yo a título personal, es ponderando la posibilidad de apoderar un tribunal penal para que conozca de eso, porque también está bueno que en este país a la gente se le difame de esa manera, diciendo, porque lo que está diciendo es que yo, en lo personal, porque la publicación es para todo el mundo, ¿verdad? En lo personal, cometí un delito en complicidad con el juez, porque eso es prevaricación. O sea, lo que está diciendo es que si yo le hice una decisión, si el juez me permitió a mí que yo le hiciera una decisión, y si yo la hice, yo cometí un delito, yo debería estar procesado. Ahora, esa imputación merece que un tribunal la conozca en su oportunidad, y es una cosa que estamos pensando en someterlo oportunamente por el delito de difamación en 2 aspectos, tanto por aquella que vertió en los medios de comunicación, que es Ley 6132 sobre expresión y difusión de pensamiento, como por delitos digitales, por aquellas que la ha repetido en las redes sociales, que ya constituye un tipo penal distinto. Cuando eso dice por un lado, es usted a título personal. En lo personal. No quiero someter a Guillermo Moreno. Esa es la respuesta técnica. No, esa es, digamos, mi reacción a lo que él dice. Okay. Ahora, en República Dominicana, en los tribunales no existe ámbito de lo político. Si esa decisión es política, entonces debería ser muy débil en derecho. O sea,
La mejor manera de combatir una decisión y demostrar que es política es demostrando que no tiene fundamento jurídico. Lo que está mal es que usted descarte una decisión judicial simplemente bajo el discurso peregrino de que es política, porque eso es evadir el debate central. El debate central en este caso lo constituye la decisión misma, y la demostración de que la sentencia es infundada podría ser la demostración de lo que el doctor Guillermo Moreno dice, de que es de naturaleza política. ¿Cómo se explica que se conociera antes entonces en la opinión pública, que se filtrara la decisión? Yo le voy a decir una cosa. Yo no tengo conocimiento de que algo así haya pasado, porque para mí fue una sorpresa. Yo fui a oír mi decisión, yo duré 4 horas oyéndola porque no la conocía. Entonces, ¿qué pasó? ¿Se filtró? ¿No se filtró? ¿Es especulación? Eso yo no sé ni puedo afirmarlo, porque cualquier cosa que yo diga al respecto sería, digamos, pura especulación de mi parte. Lo que es cierto es que la decisión está ahí, que tiene unos motivos. Entonces yo creo que cualquier análisis, incluso el político, debería servirse de lo infundada de la decisión para decir que es un acto arbitrario del juez que la dictó. Bueno. No hay más que hablar, hay que leerse esas 620 páginas. No, yo lo que creo, y yo insisto, hay que leerse esas 620 páginas y luego comenzar a hablar sobre el caso. Muchísimas gracias por estar aquí. Muy feliz, encantado de estar aquí con ustedes. Vamos a una pausa y ya regresamos, no se muevan.